Hola a todos, bienvenidos a Fin Fan Fun Decks. Y hoy os traigo un deck de Daretti que hace mucho tiempo que ya tenía hecho, pero que no he podido traer hasta ahora porque la vida es la que es. Y vamos a tope con ellos porque es el mazo de Hot Wheels de Daretti. Ya lo veréis, vamos a crear muchos tesoros, vamos a hacer una reanimator de color mono rojo de artefactos. Vamos a ello. Tenemos nuestro comandante mono rojo, que sería Daretti, el Rocketeer Ingeniero. La fuerza de Daretti es igual al coste de maná más alto entre los artefactos que nosotros controlamos. Además, siempre que ataca, elegimos un artefacto en nuestro cementerio. Nosotros podemos sacrificar un artefacto y, si lo hacemos, regresamos el artefacto elegido del cementerio al campo de batalla. Y eso es muy importante en este deck, y ya veremos por qué, porque he montado una estrategia en torno a Daretti que os va a gustar. En este mazo con Daretti vamos a intentar castear o de alguna forma tener en nuestro campo de batalla lo que serían bichos artefactos muy grandes y muy tochos o demasiado útiles, como la esfera de batalla Mir, con la cual cuando entra pues nos crea los 4 Mir 1/1, y después cuando ataca pues podemos girar cualquier número de Mirs y gana esa fuerza y hacemos daño igual a la fuerza, etc. Como ya lo hemos visto otras veces. Vamos a llevar también el Cybermen Squadron, que lo que hace es que le da a nuestras criaturas artefactos que no sean legendarias, les da miriadas. Por lo tanto, cuando ataquemos con una, por ejemplo, vamos a atacar con la esfera de batalla Mir. Como tiene miriada, la vamos a copiar por cada uno de nuestros oponentes. Por lo tanto, vamos a poner un montón de Mirs más, de fichas Mir. Y aparte vamos a poder hacer los efectos de girar los Mir para hacer esos daños extra y fuerza extra. Con esta carta podemos hacer ese pequeño combo. Contamos con la Triniforma Pirexiana, que cuando muera nos va a crear 3 Golem 3/3. Aparte tiene Encore, que la podemos exiliar de nuestro cementerio, y por cada oponente creamos un token, etc. Y hasta el final del turno tenemos este token, que cuando se muera, pues al final tendrá ahí otros 3/3 y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos metiendo un bicho 9/9 que nos va a crear 3 fichas después. Imaginad, por ejemplo, que tenemos aquí el con miriada, que al final después lo sacrificamos, lo vamos a copiar, vamos a sacrificarlo, y por lo tanto nos vamos a estar creando un montón de fichas golem, etc. Estos son, os estoy enseñando lo que serían nuestros bichos tochos, porque la idea es castear estos bichos tochos casi de gratis. Tenemos el gusano el motor de gusano, con toque mortal, con vínculo vital. Cuando es puesto en el cementerio desde el campo de batalla, ponemos un 3/3 artefacto con toque mortal y un 3/3 artefacto con vínculo vital. Y es un 6/6, bastante útil, la verdad. Más de lo mismo, si lo podemos sacar con el miriada que nos da el otro, pues podemos seguir haciendo mucho más efectos. Este golem tiene arrollar, pagamos 4, lo sacrificamos un artefacto cualquiera y hacemos daño igual al coste de maná de ese artefacto a cualquier objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Como vamos a estar reviviendo muchos de estos artefactos, vamos a poder sacrificar, por ejemplo, el Boom Coin. Con esto podemos hacer 6 de daño y aparte nos vamos a crear 2 fichas, o podemos sacrificar hacemos 9 de daño y nos vamos a crear otras 3 fichas, y así vamos combeando. El ángel de platino, con el ángel de platino no podemos perder, nuestros oponentes no pueden ganar, así que super chachi. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a tirar a lo mejor un removal? No pasa nada, porque lo vamos a traer otra vez del cementerio, gracias a Daretti. Tenemos este dragoncito extraño, que lo que hace es volar, pagamos 2, le damos +1/+0 hasta el final del turno, o pagando X destruimos cada permanente que no sea tierra con coste de mana convertido de X, de cuyo controlador ha sido dañado este turno por este pequeño dragoncito. Lo podemos activar una vez por turno. Esta carta es bastante tocha para lo que sería poder limpiar un poquito de campo, y además vamos a tener un montón de maná en este deck, ya lo veréis. Llevamos este golem que nos dice tiene flash, o sea tiene destello, nos cuesta castearlo 1 menos por cada criatura que nos está atacando,
por lo tanto a lo mejor lo podríamos castear hasta de gratis, dependiendo de si nos están atacando fuertemente. Tiene arrollar y cuando muere nos va a crear un 6-12 artefacto criatura con arrollar. Más de lo mismo, si lo podemos copiar o lo que sea, o si lo sacrificamos o se nos muere, nos va a crear una copia, y todas estas cartas nos están dando un value igual cuando se mueren, y además es un 12-12. El Emperión de Platino, nuestra vida total no puede cambiar. El Karn Legacy Reforge no sé cuánto tal y cual que salió hace un par de expansiones, es una criatura artefacto legendaria, golem, fuerza y resistencia igual al mayor maná entre las criaturas artefactos, entre los artefactos que nosotros controlamos. Como estáis viendo, por ejemplo, este es 8, este son 10, este de aquí eran 12, no, eran 9. ¿Sabes? Tenemos costes muy altos para poder lo que sería darle una fuerza y una resistencia interesante a este Karn, al igual que le damos más fuerza a nuestro Daretti. ¿Qué es lo que dice este Karn? Que al principio de nuestro mantenimiento vamos a añadir manás incoloros por cada artefacto que nosotros controlamos, y ese maná solamente se puede utilizar para castear hechizos que no sean artefactos. Esta habilidad nos puede servir para otros hechizos, pero en general casi todo aquí es bastante incoloro, por así decirlo. Sin embargo, imaginad que nuestro comandante ya se lo han quitado 2 o 3 veces de encima, tienes que pagar 6 de maná de más, pues si tienes a Karn, a lo mejor lo sacas hasta de gratis, casi, pagando el maná rojo correspondiente. El Sushi es muy interesante porque tiene vigilancia, tiene War 4, que es muy interesante por ese War 4, pero aparte cuando muere nos añade 8 manás incoloros, que está muy bien hasta el final del turno, cosa que está muy bien. Imaginad, por ejemplo, con el golem que hemos puesto antes, con este golem, si sacrificamos ese bicho nos va a agregar 8 manás, aparte vamos a hacer 8 de daño y podemos seguir combando. Y hasta aquí sería lo que serían los bichos grandes o los bichos más tochos que yo he considerado que van a ir en este mazo. Además, como habéis visto, todos tienen valor cuando mueren incluso. Además, todos estos bichos muy grandes no solo los vamos a regresar con lo que sería nuestro Daretti, sino que también lo tenemos aquí, tenemos el Mir Retriever, que cuando es puesto en el cementerio desde el juego, regresa cualquier otro artefacto de nuestro cementerio a nuestra mano. También tenemos el Jan Diver, que es más de lo mismo, cuando muere nos regresamos otro artefacto del cementerio a la mano. Este Sorcery, que dice, cada jugador exilia todos los artefactos de su cementerio, luego sacrifica todos los artefactos que controla y luego ponemos todas las cartas exiliadas de esta manera en el campo de batalla. Entonces exiliamos los artefactos, rompemos todos los artefactos, limpiamos campo a los demás de esos artefactos y aparte pues nosotros nos llenamos el campo, porque hay una cosa muy interesante de este deck en el cual nos vamos a estar llenando el cementerio de artefactos. El portal Tupirexia. Cuando entra, cada oponente sacrifica 3 criaturas, vale, y al comienzo de nuestro mantenimiento ponemos la criatura objetivo de nuestro cementerio al campo de batalla bajo nuestro control. Es un pirexiano además de sus otros tipos. Con este portal Tupirexia nos podemos regresar todos esos bichos grandes que dijimos antes. Esto es una mono rojo reanimator de artefactos, vale, pero oye, no solo tenemos que pensar en lo que en nuestra jugada y en lo que vamos a hacer nosotros, también tenemos que pensar en lo que van a hacer los demás. Por eso llevamos el Abrade, que lo que nos da es hacer 3 puntos a una criatura objetivo para quitarnos ahí un bichito que nos pueda molestar o para destruir un artefacto. Tenemos el Duplicant también, cuando entra exiliamos un permanente, una criatura que no sea token, la exiliamos. Y mientras esa carta permanezca exiliada con el duplicante es una criatura que tiene el poder y la fuerza y los tipos de criatura de esa criatura que hemos exiliado. No obtiene las habilidades porque no se convierte en una copia por completo, pero al menos en ese sentido ganamos la fuerza, no sé qué y tal y cual, y de esta manera pues nos exiliamos un bicho del otro. ¿Qué es lo que pasa con este? Que si se muere no pasa nada porque es una criatura artefacto, lo podemos regresar con Daretti, entonces entra otra vez, le exiliamos otra criatura al oponente y así todos los turnos. El Acto Blasfemo
son 13 puntos de daño a cada criatura, cuesta uno menos por cada criatura que haya. El Todos Polvo, lógicamente llevamos un montón de criaturas incoloras, por lo tanto cada jugador va a sacrificar todo lo que sea de algún color. Luego tenemos el Canotep Tomb Sentinel, es un insecto con vigilancia que cuando entra desde el cementerio exiliamos hasta un permanente que no sea tierra. Este sí exilia permanente. Como lo vamos a regresar con Daretti, nos va a exiliar ese permanente. Además, es un 4-3 con vigilancia que está muy bien. Por lo tanto, pegamos con él, lo que sea. Si nos lo matan, pues lo volvemos a traer otra vez con Daretti y así, pum, 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 y exiliando todos los turnos. El Chaos Warp, un removal clásico de rojo. El Wild Magic Surge, ¿qué hace esto? Destruye el permanente que un oponente controla. Su controlador revela cartas desde el tope hasta que revele una carta que comparta un tipo con ese permanente. Ellos ponen esa carta en el campo de batalla y el resto en el botón de forma aleatoria. Es muy parecido al Chaos Warp, pero sin ser un Chaos Warp. Y lo podemos castear por 2. Además es instantáneo también. Esta cartita que salió en Dusmon, que es muy útil, por 2 maná es un instantáneo, destruimos un artefacto o cambiamos un objetivo de un hechizo a otro objetivo, o una o 2 criaturas no pueden bloquear este turno. Por lo tanto, o nos sirve para nosotros pegar y que no nos bloqueen, para protegernos de un counter, por ejemplo, o para protegernos de otra cosa. El Golem de Meteoro, cuando entras, destruye un permanente que no sea tierra que un oponente controle. Pues más de lo mismo, como lo podemos regresar del cementerio, pues tenemos ahí un removal cada turno. Como estamos en un mono rojo, nuestros motores para mover el mazo, para robar y demás, van a ser todas estas cartas de roba 2 cartas, descarta una, etc. Siendo esta la más importante de todas, porque como coste adicional nos descartamos una carta, vamos a robar 2 y nos vamos a crear 2 tesoros, y esos 2 tesoros son súper importantes. Luego tenemos esta que es más de lo mismo también. Descartamos cartas, vamos a robar 2 y aparte nos va a dar el value de darle más 2/0 a una criatura que nosotros controlamos. Más de lo mismo, descartamos cartas, robamos 2 cartas, pero esta tiene flashback. Descartamos cartas, robamos 2 cartas y nos creamos un token de tesoro. Esta es otra que es bastante importante en este deck. Ya veréis por qué. Más de lo mismo, robamos 2 cartas, descartamos 2, nos creamos 2 tesoros. Otra que es súper importante, Grab the Prize, descartamos cartas, robamos 2 cartas. Si la carta descartada no fue una tierra, pues hacemos 2 daños a cada oponente, así de chill. El Street of Possibility, esta es la clásica, descartamos una, robamos 2, robamos 2, descartamos 2, tiene flashback. Esta no es un sorcery, esta es una criatura que tiene prisa, pero también tiene esa misma habilidad, pagando 1 y girándola descartamos una y robamos una en este caso. Pero cuando nosotros descartamos 1 o más artefactos, nos vamos a añadir 2 de maná rojo, y esta habilidad solo se triggerea una vez por turno. Como lo que vamos a descartar nosotros con las otras cartas, incluso con estas, van a ser artefactos, porque nos interesa mandar los artefactos tochos que vimos antes, todos esos bichos grandes, es lo que vamos a mandar al cementerio para nosotros poder casi de gratis traerlos al campo de batalla de forma muy rápida, porque la idea es que en turno 3, turno 4, cuando ya tengas a Daretti en el campo, puedas traerte esos bichos grandes casi gratuitamente. Y aquí viene lo más interesante del deck, porque la idea base de este deck es: vamos a mandar nuestros bichos grandes al cementerio, los vamos a regresar con Daretti, pero claro, necesitamos sacrificar un artefacto. ¿Qué artefacto vamos a sacrificar? Pues hemos creado un deck donde vamos a generar muchos tesoros, y de esta forma vamos a sacrificar un tesoro, y con un tesoro nos vamos a traer un Emperión o un Ángel de Platino o lo que sea que tengamos en el cementerio que nos vaya a ser súper útil. En este caso tenemos este ogro que tiene alianza, que cuando otra criatura que nosotros controlemos entra al campo, nos vamos a crear un tesoro. Si esta es la primera vez que esa habilidad se resuelve,
o la segunda vez. Pero si se resuelve más veces de esa, podemos pagar X y si lo hacemos, hacemos X daño a cualquier objetivo. Tenemos las minas de Moria que entran giradas, a menos que controlemos una criatura legendaria. Nos va a añadir maná rojo, pero pagando 4 y girándola y exiliando 3 cartas de nuestro cementerio nos vamos a crear 2 tesoros. Así que podemos exiliar cualquier sorcery o cualquier porquería que no tengamos. Nos vamos a crear 2 tesoros, vamos a pegar con Daretti, vamos a sacrificar un tesoro y nos vamos a traer un artefacto súper chulo del cementerio. El Generous Plunderer tiene amenaza al comienzo de nuestro mantenimiento. Nosotros podemos crear un tesoro, o sea, nos va a crear un tesoro de gratis cada turno, con el cual vamos a hacer nuestro Daretti efecto. Cuando nosotros hacemos esto de crear el tesoro, el oponente crea también un tesoro, el oponente objetivo que nosotros elijamos. Esto nos va a dar cierto politiqueo de alianzas con algún oponente. Y aparte de eso, cuando ataca, si hace daño al jugador defensor igual al número de artefactos que nosotros controlamos. O sea, nosotros atacamos, tenemos un montón de tesoros o tenemos un montón de bichos en el campo, lo que sea, y ya de por sí vamos a hacer daño, que está muy bien. Esta carta es súper útil en este deck. Tenemos la maldición de la opulencia. ¿Qué es lo que hace esto? Vamos a encantar a un jugador con esta maldición. Siempre que el jugador encantado es atacado, nos vamos a crear un Gold Token. ¿Qué hace el Gold Token? Es más o menos lo mismo que un tesoro, porque un Gold Token es un artefacto también que lo sacrificamos y nos añadimos un maná de cualquier color. Hace lo mismo que un tesoro, pero con otro nombre. Dice, cada oponente atacando a ese jugador hace lo mismo, es decir, vamos a convertir en el focus a uno de nuestros oponentes, nosotros vamos a obtener valor, nuestros oponentes que estén atacando ahí obtendrán algo de valor, pero no es el mismo valor que nosotros, porque nosotros con un solo tesoro vamos a tener bichos bastante grandes en el campo. Tenemos el Glowing. Cuando nosotros casteamos un hechizo histórico, recordad que los artefactos son históricos, vamos a crear un tesoro. Esta habilidad se triggerea una vez cada turno, o sea, si nosotros podemos tirar el artefacto que enseñé antes que tenía flash en el turno del otro, vamos a crear otro más. Aparte, lo giramos, sacrificamos un tesoro y godeamos una criatura. Bastante utilidad, nos genera tesoros, está muy bien ese enano. Luego tenemos esta criatura que es un Goblin Pirata que al comienzo de nuestra fase final, si hemos descendido este turno, vamos a crear un tesoro. ¿Cómo descendemos? Un permanente nuestro tiene que tocar cementerio este turno. Como vamos a sacrificar tesoros, o vamos a sacrificar artefactos, o vamos a hacer lo que sea. De esta manera vamos a generar más tesoros. ¿Sabéis lo que pasa con el tema de los tesoros también? Que al generar tanto tesoro, si no casteamos a los bichos de gratis desde el cementerio, los podemos castear muy rápidamente desde mano, cosa que está bastante útil también. El descenso a los Avernos, esta es una carta que yo puse porque a mí me gusta y ya está. Es bastante arma de doble filo, pero bueno, dice al comienzo de nuestro mantenimiento vamos a poner 2 contadores de descendencia o de descenso, que no me salía la palabra, en este encantamiento. Luego cada jugador crea X tesoros y desciende a los Avernos, le hace X daño a cada jugador, donde X es el número de contadores de descendencia que tiene el Averno. Vale, la explico de forma muy sencilla. Vale, al comienzo de nuestro mantenimiento le vamos a poner 2 contadores de descenso. Por cada contador de descenso, cada jugador, incluido nosotros y nuestros oponentes, van a crear un tesoro. Si tiene 4 contadores de descenso, van a crear 4 tesoros. Y aparte de eso, va a hacer 4 daños a cada jugador, incluido nosotros. Por eso digo que es un arma un poco de doble filo, pero nos puede servir incluso como un finisher o un tocapelotas. Así que, bien jugada, nos puede solucionar. El Capitán Lannery, que cuando ataca nos va a crear un tesoro, y siempre que nosotros sacrificamos un tesoro, esta va a obtener +1/+0 hasta el final del turno. Si hemos sacrificado, incluso por el efecto de Daretti, ese tesoro, pues va a seguir sumando. Trove of Temptation. Este es un encantamiento que también es un poco arma de doble filo.
porque lo que dice es que cada oponente nos tiene que atacar al menos con una criatura a nosotros o a un Planewalker que nosotros controlamos en cada combate si es posible. Pero a cambio, ¿qué nos va a dar? Que al final de cada turno nuestro nos va a crear un token de tesoro. Y como hemos dicho, a nosotros los tokens de tesoro en este deck nos va a dar mucho valor. El contrato tentador es un artefacto, por lo tanto lo podemos traer desde el cementerio. Por 4 manás también lo podemos castear. Y te dice, al comienzo de tu mantenimiento, cada oponente puede crear un token de tesoro. Por cada oponente que se crea un tesoro, tú te creas un tesoro. ¿Le estás dando a los demás? Sí, le estás dando a los demás. Pero como decimos, tú vas a sacar más valor de esos tesoros. El Spiteful Bandit, otra carta del Señor de los Anillos. Cuando entra, hace X daño a cada criatura. Hemos pagado X. Lo podemos pagar con los tesoros también, y de repente el X es 10. Siempre que una o más criaturas que nuestros oponentes controlan muera, vamos a crear un token de tesoro nosotros. Y con esta nos podemos crear muchísimos tesoros. Hell to Pay, esto es un sorcery. Haces X daño a la criatura objetivo y creas un número de tesoros girados en este caso para que no puedas hacerlos en este turno, igual al exceso de daño que le hacemos a esa criatura. Si por ejemplo le pegamos el X es 5 a un token 1-1, nos vamos a crear 4 tesoros. ¿Sabéis lo que nosotros podemos hacer con 4 tesoros con Daretti? Que vamos a pegar, a sacrificar un tesoro, nos vamos a traer una criatura, ¡pum! Y vamos a hacer efectos. Y tener 4 tesoros es tener 4 turnos. Vamos, una cosa brutal. El RMS Titanic, esta es una carta del Doctor Who, de la expansión de Doctor Who. Es un vehículo, tiene volar, tiene arrollar. Cuando hace daño de combate a un jugador, lo podemos sacrificar y nos vamos a crear esa cantidad de tesoros. Como pega de 7, si le hacemos 7 daños a un oponente, por lo tanto nos vamos a crear 7 tesoros. Además, lo podemos, como es artefacto, lo vamos a poder castear o regresar del cementerio otra vez al campo de batalla. Y de esta manera a seguir creándonos tesoros casi infinitos. La bóveda del tesoro es una piedra de maná. Añadimos un maná incoloro o pagando XX sacrificamos la bóveda de maná y nos creamos X token de tesoro. ¿Qué es lo que pasa? Que no es solo una tierra normal, que es una tierra artefacto que nos la podemos traer otra vez desde el campo, desde el cementerio al campo de batalla con Daretti. La Nuka Cola es otro artefacto, pagamos uno, lo giramos y nos creamos un token de comida. Y siempre que nosotros sacrificamos un token de comida, vamos a crear un tesoro. Por lo tanto, no solo podemos sacrificar un tesoro, sino que podemos crear token de comida, que vamos a sacrificar ese token de comida con Daretti para traernos artefactos del cementerio, y aparte nos va a crear tesoro, que nos va a generar más valor todavía. Y hasta aquí lo que serían todas estas cartas que nos van a generar un montón de tesoros. Es que este mazo es rampeo en rojo, creamos muchos tesoros y encima reanimator. Es brutal este deck. Pero oye, no todo acaba ahí. Tenemos una ristra más de cartas que nos van a ser súper útiles en este deck, como este encantamiento, que pagando uno podemos poner una criatura de nuestra mano al campo de batalla. Esa criatura gana prisa y al final del turno la vamos a sacrificar. ¿Qué es lo que pasa con esta carta? Que nosotros podemos tirar, por ejemplo, una esfera de batalla Mir, pum, por un maná. Nos vamos a crear 4 Mirs, vamos a poder pegar, vamos a poder hacer efectos, se va a morir, nos la vamos a traer. O la Triniforma también, podemos castear la Triniforma, pum, pegamos un golpe de 9, nos creamos 3 tokens y de esta manera vamos a ir combeando. El Cyberman Patrón, nuestras criaturas artefactos tienen afligir 3. ¿Qué es afligir? Afligir es que cuando una criatura, nosotros pegamos con una criatura y nos la bloquean, vamos a hacer, en este caso, 3 de daño al jugador defensor, aunque nos haya bloqueado. Esta es muy útil. Del Doctor Who también, el Enger, como vamos a estar descartando y demás, pues ¿por qué no tener un Enger ahí en el cementerio que nos dé prisa a todas nuestras criaturas? Esta arañita, la Canotep, tiene volar. Siempre que una criatura artefacto que no sea token o vehículo entre al campo de batalla bajo nuestro control, vamos a robar cartas. Por lo tanto nos va a dar esa pequeña aceleración que nos puede faltar a la hora de robar.
pero que no nos va a faltar, porque ya tenemos las de descartar y robar, etc, etc. El Treasure Number es un Goblin Rogue. Siempre que un oponente tapea un artefacto para añadir maná, como todas esas piedras de maná, vamos a ganar el control de ese artefacto hasta el final de nuestro siguiente turno. ¿Qué es lo que pasa? Que esto va a condicionar muchísimo el uso de esos artefactos. El oponente tiene un solo ring. Ahí se lo va a pensar 2 veces si usarlo o no usarlo, porque si a nosotros nos va a dar un solo ring, nosotros ese solo ring lo vamos a sacrificar para hacer el efecto de Daretti. Aparte nos va a generar muchísimo valor. El pasaje del bribón es una tierra que nos añade un maná incoloro, pero la habilidad interesante es la de hacer imbloqueable una criatura este turno. ¿A cuál vamos a hacer imbloqueable? A Daretti. ¿Por qué? Porque tenemos que pegar con Daretti para poder hacer el efecto. Si el otro tiene criaturas que nos puedan matar a Daretti, pues no nos va a rentar tanto. Pero si nosotros a Daretti lo hacemos imbloqueable, pues guay. La Forja Mística. Podemos mirar el tope de nuestra biblioteca en cualquier momento. Podemos castear artefactos y hechizos incoloros desde el tope de la biblioteca. Como habéis visto, probablemente el 60-70% del deck sea cartas incoloras. Aparte, la giramos, pagamos una vida y exiliamos el tope de nuestra biblioteca. Si no nos interesa, pues lo podemos exiliar. En plan, imaginad, tenemos 12 tierras ya en el campo, la partida se ha alargado, tenemos 12 tierras, miramos, decimos, joder, después va a venir una tierra, pues mira, pagamos una vida, la exiliamos y de esta manera aceleramos un poquito. Los Audacious, esto, es una criatura, es artificiero, es un 3-3. Si la giramos y sacrificamos un artefacto, vamos a revelar cartas del tope de nuestra biblioteca hasta que nosotros revelemos un artefacto. Ponemos ese artefacto en el campo de batalla y el resto en el fondo. El Audacious hace daño igual al número de cartas reveladas de esta manera. Probablemente el daño que hagamos no sea mucho, pero como llevamos artefactos muy grandes, criaturas artefactos de coste muy alto, el hecho de sacrificar un tesoro en este caso, o sacrificar una comida, o lo que vimos antes, y que nos traiga, por ejemplo, una triniforma de 9-9, pues, ¿qué quieres que os diga? A mí me renta. El Academy Manufactor, ¿por qué llevamos esto? Porque no solo vamos a crear, cuando vayamos a crear un tesoro, vamos a crear un tesoro, vamos a crear también una pista y vamos a crear también una comida. Porque no, si podemos conservar esos tesoros y sacrificar comidas para hacer el efecto de Daretti, pues tenemos los tesoros para castear cosas grandes desde mano. El Brass Tunnel Grinder es un artefacto legendario que también vamos a poder, porque no lo dije con el Manufactor, que también es artefacto, que nos lo vamos a poder traer del cementerio. Este artefacto de aquí es de color rojo. Cuando entra al campo de batalla, descartamos cualquier número de cartas y robamos ese número de cartas más 1, y al comienzo de nuestra fase final, si hemos descendido este turno, vamos a poner un contador de Bore sobre él. Luego, si tiene 3 o más contadores, le quitamos esos contadores y transformamos esta carta. Y la transformación, pues no la tengo aquí, ya la pondré ahora aquí en edición magia. Ahí tienes la carta. El Duplicant ya lo vimos antes, las botitas para darle hexproof y prisa a nuestras criaturitas. Si llevamos un mazo de Daretti, pues llevamos el Planeswalker Daretti. ¿Por qué no? Con un más 2 descartamos hasta 2 cartas y robamos otras 2 cartas. Con un menos 2 sacrificamos un artefacto y si lo hacemos, regresamos un artefacto del cementerio al campo de batalla. Estamos en una Reanimator mono rojo de artefactos, ¿por qué no vamos a llevar este? Y entonces con un menos 10, ¿qué pasa? Que obtenemos un emblema que dice que siempre que un artefacto es puesto en nuestro cementerio desde el campo de batalla, regresamos esa carta al campo de batalla al final de nuestra fase final. Por lo tanto, si lo sacrificamos, etc., ¡pum!, vuelve y hacemos efectos y seguimos combeando, pero muchísimo. El Solemn Simulacrum, este es un artefacto que nos va a dar muchísimo valor aquí, porque va a entrar, nos vamos a traer una tierra básica, lo vamos a sacrificar con Daretti, nos vamos a robar, lo podemos después regresar del cementerio con Daretti, vamos a buscar más tierra y así pum 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 pum, aceleración a tope. Un Hot Wheels, este mazo es Hot Wheels. Dark Steel Forge, nuestros artefactos tienen indestructible, ¿qué más quieres? Incluido este. También Kuldota
Reforge Master. Sacrificamos 3 artefactos y nos buscamos un artefacto en la biblioteca y lo ponemos en el campo de batalla. ¿Qué más quieres? Si nos podemos traer un bicho super tocho, como el que vimos antes, un Carmen Legacy Reforge, por ejemplo, así de gratis, sacrificando 3 artefactos. Reckless Fireweaver. Este es un humano, este ya no es artefacto, pero te dice que siempre que un artefacto entra al campo de batalla bajo nuestro control, como por ejemplo los tesoros, vamos a hacer un punto de daño a cada oponente. Podemos llegar a hacer hasta 2 y 3 puntos de daño en cada turno. La Brotherhood Regalía es un equipo. La criatura equipada tiene Guard 2 y es un asesino aparte de sus otros tal. Pero la cosa interesante es que no puede ser bloqueada. Por lo tanto, si podemos hacer a Daretti imbloqueable, pues chévere. Es lo que dijimos antes. Además, equiparlo en una criatura legendaria cuesta solo un maná. Y hasta aquí lo que sería toda la utilidad de este deck. Pues como habéis visto, este deck es una Reanimator mono rojo con la cual hemos creado muchos tesoros de forma muy rápida, robamos mucha carta, tenemos mucha velocidad, es el mazo de Hot Wheels como yo lo llamo, y espero que os haya gustado, darle like, suscribirse, mirad otras recetas, mirad otros análisis, estamos a tope con ello y seguiremos trayendo más contenido de Aether Drift y ya estamos preparando Dragon of Tarkir, así que no se vayan muy lejos. Nos vemos.